en el laberíntico corazón de la periferia de Madrid, donde los edificios se alzaban como viejos centinelas de ladrillo y hormigón. Sofía se movía por su diminuto apartamento como una sombra, en un ballet diario de supervivencia. Era una madre soltera de unos 30 años, con ojos que, a pesar de la fatiga crónica que los habitaba, brillaban con un amor inmenso cada vez que su mirada se posaba en Leo, su hijo de 7 años. El espacio que compartían era pequeño, apenas lo suficiente para contener sus sueños y las crecientes pilas de facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. La soledad, silenciosa y omnipresente, era su compañera constante, una verdad tácita que Sofía llevaba consigo. A pesar del torrente de afecto que dedicaba a su hijo, la rutina de Sofía era una bestia implacable, devorando sus horas y su energía con una voracidad insaciable. Despertaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido, y la ciudad aún dormitaba bajo el manto de la noche. El chirrido de la cafetera eléctrica era el primer sonido de su día, seguido por el suave repiqueteo de los cubiertos mientras preparaba el desayuno apresurado de Leo, tostadas con mermelada y un vaso de leche, mientras Leo, aún adormilado, devoraba su comida. Sofía preparaba su mochila, revisando que no faltara nada para el colegio, con una meticulosidad nacida de la necesidad y el amor. Antes de que el sol se asomara por completo, Leo ya estaba de camino a casa de la señora Rosa, la anciana vecina del tercer piso que lo cuidaba, mientras Sofía se embarcaba en su maratón de trabajos. Su día era una sucesión de tareas, cada una más exigente que la anterior. Su primer turno era como limpiadora en un edificio de oficinas en el centro, donde el olor a cera y desinfectante se adhería a su ropa y a su piel. Luego, se trasladaba a una pequeña tienda de ropa como dependienta, donde las sonrisas forzadas y las exigencias de los clientes ponían a prueba su paciencia. A veces, si tenía suerte, conseguía un tercer trabajo por la tarde, repartiendo folletos o ayudando en un almacén. Al final del día, sus pies ardían, su espalda dolía, y su mente estaba entumecida por el agotamiento. Las cenas de Sofía eran a menudo un asunto solitario. Un plato de pasta recalentada o una ensalada sencilla, comida en silencio, con la única compañía de los dibujos de Leo, pegados con imanes en la nevera garabatos de cohetes, coches y superhéroes que su hijo había inventado. Eran pequeños recordatorios de la alegría y la vida que la esperaban, pero la ausencia de una voz adulta con la que compartir los altibajos del día, la falta de una mano que tomara la suya para ofrecer consuelo o apoyo, era una constante que pesaba sobre su alma. Sus pensamientos divagaban entre el cansancio físico y la preocupación por Leo, por las facturas que parecían multiplicarse, por el alquiler que siempre llegaba demasiado rápido. La soledad, en esos momentos, no era una elección, sino una condición. El apartamento, aunque modesto, era un santuario para ella y Leo. Las paredes estaban adornadas con las obras de arte de su hijo, una explosión de colores y creatividad. En la pequeña sala de estar, junto a la televisión, había una estantería improvisada, hecha con cajas de fruta, llena de libros infantiles y un par de volúmenes sobre diseño de moda y patronaje que Sofía había comprado años atrás. Eran los vestigios de un sueño, de una pasión que la vida había forzado a dejar de lado. Había soñado con ser diseñadora de moda, con crear prendas que hicieran sentir a las mujeres hermosas y seguras de sí mismas. Había pasado incontables horas en su juventud, dibujando modelos, cortando patrones de papel y cosiendo prendas básicas en una vieja máquina de coser que ahora estaba guardada en un rincón del trastero, cubierta con una sábana. Las circunstancias, la enfermedad repentina de su madre y luego la llegada inesperada de Leo, la obligaron a abandonar sus estudios y a centrarse en trabajos que le permitieran sobrevivir. A veces, al final del día,
Cuando el silencio se adueñaba del apartamento, Sofía se sentaba en el pequeño sofá, mirando sus manos. Recordaba el tacto de las telas, el roce del lápiz sobre el papel, la satisfacción de ver una idea cobrar vida, guardado en una caja bajo su cama. Tenía un viejo cuaderno de bocetos. Sus páginas estaban llenas de diseños intrincados, de dibujos de vestidos elegantes, de trajes modernos y de estampados innovadores. Eran más que simples garabatos, como ella los llamaba humildemente. Eran el reflejo de un talento innato, una chispa creativa que ardía bajo las cenizas de la vida cotidiana. Pequeños destellos de un talento artístico que yacía dormido, esperando el momento de despertar. Un misterio para el mundo, una verdad silenciosa para ella. Un día, de camino a uno de sus trabajos, la rutina de Sofía se vio interrumpida por un pequeño incidente que reveló la esencia de su buen corazón. El sol de la mañana brillaba intensamente, y las calles de Madrid ya estaban bulliciosas. Sofía caminaba a paso rápido, sus músculos cansados protestando con cada paso, y su mente ya enfocada en la larga lista de tareas que la esperaban. De repente, al doblar una esquina, vio a una anciana. No era la señora Rosa, sino otra mujer mayor, de aspecto frágil, que luchaba visiblemente con una pesada bolsa de la compra. Sus brazos delgados temblaban bajo el peso, y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Una de las asas de la bolsa se rompió, y varias naranjas y una botella de leche cayeron al suelo, rodando por la acera. La anciana soltó un quejido de frustración y desesperación. A pesar de su propio cansancio, a pesar de la prisa que siempre la perseguía, Sofía se detuvo. Su reloj interno le gritaba que siguiera, que cada minuto era valioso, pero la compasión fue más fuerte. Sin dudarlo, se acercó a la anciana. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó Sofía. Su voz suave y amable. Se agachó de inmediato para empezar a recoger las naranjas que rodaban. La anciana levantó la vista, sus ojos nublados por el cansancio. «Oh, mi niña, muchas gracias. Soy tan torpe, y mis brazos ya no son lo que eran». Sofía recogió todas las naranjas, las metió de nuevo en la bolsa, y con cuidado, tomó la botella de leche. Luego, con una sonrisa tranquilizadora, tomó la bolsa de la compra. «Permítame que la ayude. Vive cerca». La anciana le indicó su portal. A un par de manzanas de distancia, el camino se hizo más largo para Sofía. Cada paso un esfuerzo adicional, pero la sensación de haber ayudado a alguien superó el cansancio. La anciana, agradecida, le contaba historias de su juventud y de lo difícil que era envejecer en una ciudad tan grande. Cuando llegaron al portal, Sofía insistió en subir la bolsa hasta el apartamento de la anciana, asegurándose de que estuviera cómodamente sentada antes de despedirse. «De verdad, no sé cómo agradecerte, mi niña», dijo la anciana, sus ojos llenos de gratitud. «Eres un alma tan bondadosa». Sofía solo sonrió. «No hay de qué. Señora, cuídese mucho». Al salir del edificio, Sofía echó un vistazo a su reloj. Había perdido 15 minutos. Eso significaba que tendría que correr el resto del camino para llegar a tiempo a su trabajo. Pero a pesar de la prisa y el cansancio que sentía, una calidez se extendió por su pecho. No buscaba reconocimiento, ni lo esperaba. Simplemente era su naturaleza una mujer que, a pesar de sus propias cargas y la soledad que la acompañaba, nunca dudaba en extender una mano amiga a aquellos que lo necesitaban. Era un pequeño acto de bondad en un mundo a menudo indiferente. Un momento, save the cat, que definía su carácter. Mientras Sofía corría por las calles de Madrid, la brisa de la mañana se sentía extrañamente refrescante, como un pequeño bálsamo para el alma. Su mente, sin embargo, ya estaba de vuelta en la vorágine de su día, en las tareas pendientes y en la preocupación constante por Leo. La vida era una carrera,
y ella siempre estaba un paso por detrás. No sabía que, muy pronto, un encuentro casual en un autobús abarrotado la llevaría a un camino completamente diferente. Un camino donde su bondad y su talento oculto serían, por fin, reconocidos. La calma aparente de su vida estaba a punto de ser perturbada por un evento que cambiaría su destino para siempre. El telón de la monotonía estaba a punto de caer, y el escenario se preparaba para el milagro que se avecinaba. El miércoles había amanecido con una promesa de sol, pero para Sofía, cada amanecer era solo el preludio de otro día de esfuerzo incansable. Era un día particularmente brutal, una amalgama de contratiempos que se acumulaban como ladrillos en una pared invisible. El primer golpe lo dio el autobús, la ruta habitual, la línea 27 que la llevaba desde la periferia hasta su primer trabajo en el centro. Se retrasó 20 minutos que se tradujeron en una llegada tarde. En la mirada reprobatoria de su supervisora en la oficina y en la necesidad de limpiar más rápido, con menos atención a los detalles, para compensar el tiempo perdido, el olor a cera y desinfectante, que normalmente era una molestia, se convirtió en una punzada de frustración. Luego, en su turno como dependienta, tuvo una discusión con un jefe exigente, el señor Jiménez, un hombre corpulento y de mirada penetrante. La reprendió públicamente por no haber reorganizado una pila de camisetas según sus especificaciones exactas. Sofía, la presentación es clave. ¿Acaso no lo entiende? Su negligencia nos cuesta ventas, espetó con voz dura, sin importarle que hubiera clientes presentes. Sofía apretó los dientes, tragándose la respuesta. La humillación era amarga, pero el miedo a perder su empleo era más fuerte. Las sonrisas forzadas que debía ofrecer a los clientes se sintieron aún más vacías. El tercer golpe, el más doloroso, llegó a mediodía con una llamada de la señora Rosa. Sofía, cariño, ¿recuerdas que Leo tiene la cita con el orientador hoy, a las 5, para lo de sus aptitudes? Se te ha olvidado, ¿verdad? La voz de la señora Rosa era amable, pero el reproche implícito era claro. Sofía se llevó la mano a la frente. Por supuesto, la cita que había estado esperando con tanta ansiedad para su hijo, la que podría abrirle puertas a un futuro mejor, había sido eclipsada por la vorágine de sus trabajos. Sí, sí. Señora Rosa, lo tengo presente. Estaré allí. Gracias. Colgó, una punzada de culpa atravesándole el corazón. La jornada laboral terminaba tarde, lo que significaba que tendría que correr como nunca para llegar a tiempo. El agotamiento era extremo, una capa densa que se había adherido a cada músculo, a cada pensamiento. Sus ojos ardían, su cabeza palpitaba y sus pies se sentían como plomo. Al terminar su último turno, Sofía se dirigió a la parada de autobús con una sensación de resignación. La línea 110 que la llevaría de vuelta a su barrio estaba abarrotada, como de costumbre. La gente se apiñaba, cansada y silenciosa, en el trayecto de vuelta a casa. Sofía subió, buscando desesperadamente un asiento libre. Por un milagro, en la parte trasera del autobús, encontró uno, un asiento junto a la ventanilla, al lado de un hombre. Se dirigió hacia él, sus movimientos lentos y pesados. Al sentarse, lo observó de reojo. Era un hombre elegante, de unos 40 años, con un traje impecable que contrastaba con la ropa más modesta de la mayoría de los pasajeros. Su cabello oscuro estaba peinado con pulcritud, y en sus manos sostenía una tablet, su mirada concentrada en la pantalla, sus dedos moviéndose con rapidez sobre ella. Su rostro, serio y enfocado, exudaba una autoridad silenciosa. Era el tipo de persona que Sofía rara vez encontraba en su día a día. Alguien que parecía habitar un mundo diferente, ajeno a las preocupaciones mundanas que la consumían. No sabía que era Daniel,
un director de una prestigiosa empresa de tecnología en el distrito financiero de la ciudad, un hombre para quien el tiempo era oro y la eficiencia, un credo. El autobús se puso en marcha, y el traqueteo suave del motor y el balanceo constante comenzaron a hacer su efecto en Sofía. El cansancio extremo de su día, sumado a las pocas horas de sueño de la noche anterior, la venció. Su cabeza, pesada, se inclinó ligeramente. Al principio, intentó resistir el abrazo del sueño. Sus párpados pesaban como rocas. Se obligó a mantenerse erguida, consciente de la presencia del hombre a su lado. Pero el agotamiento era un depredador silencioso, y finalmente la atrapó. Su cabeza, sin resistencia, se deslizó suavemente. Primero, apenas rozó la tela del traje del director. Luego, con un suspiro inaudible, se apoyó sobre su hombro. Sofía, la madre soltera que luchaba incansablemente, se había quedado dormida profundamente sobre el hombro de un extraño, en un autobús abarrotado, ajena al mundo y a sí misma. Daniel, el director, estaba inmerso en una hoja de cálculo compleja, analizando los datos de un nuevo proyecto. Era un hombre de negocios implacable, con una mente aguda y una ética de trabajo impecable. Su empresa, Innovatec, era líder en desarrollo de software y aplicaciones móviles, y él era una figura clave en su éxito. De repente, sintió una presión suave en su hombro. Al principio, pensó que era la inercia del autobús, pero luego, el ligero roce de un cabello suave contra su mejilla lo alertó. Giró la cabeza ligeramente. Una mujer joven, con el rostro cansado y la boca ligeramente abierta en un suspiro, dormía profundamente sobre su hombro. Su ropa, aunque limpia, denotaba el esfuerzo de una larga jornada. Había algo en su vulnerabilidad que lo conmovió. Daniel, sorprendido al principio por la inesperada intimidad de la situación, no la despertó. No sentía repulsión ni irritación, sino una extraña empatía por su evidente agotamiento. Había algo en la profundidad de su sueño que le transmitía una historia de lucha y resiliencia. Mientras observaba a la mujer dormir, su mente, que normalmente estaba ocupada con algoritmos y estrategias de mercado, se desvió hacia un recuerdo reciente. Esa misma mañana, de camino a la oficina, había visto a una anciana luchando con una pesada bolsa de la compra en la calle. Y luego, vio a una joven, a pesar de su propia prisa y el evidente cansancio, detenerse para ayudarla, recogiendo las cosas del suelo y acompañándola hasta su portal. Era un pequeño acto de bondad en medio del ajetreo de la ciudad. La anciana, a quien Daniel conocía vagamente de eventos benéficos locales, era la señora Elena. Su vieja profesora de piano de la infancia le había comentado el acto de amabilidad de esa joven. El rostro de la mujer dormida sobre su hombro. La reconoció. Era la misma joven. Daniel sintió una punzada de algo que no podía identificar. Una conexión inesperada. El autobús continuó su ruta. Daniel, en lugar de volver a su tablet, se quedó quieto, permitiendo que la mujer durmiera. Observó su rostro, las pequeñas líneas de expresión grabadas por la preocupación, la inocencia de su sueño. Una extraña sensación de protección lo invadió. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos en el mundo de la tecnología, se preguntó sobre la vida de esta mujer. ¿Qué la había llevado a tal agotamiento? En su propia empresa, Daniel tenía un problema. Un proyecto clave, una nueva aplicación de interfaz de usuario para una plataforma de aprendizaje en línea. Necesitaba un toque creativo y humano que sus ingenieros, brillantes en lógica, no lograban dar. Los diseños eran funcionales, pero carecían de alma, de esa chispa que conecta con el usuario a un nivel emocional. Habían intentado contratar a varios diseñadores, pero ninguno parecía entender su visión. Cuando el autobús se acercó a la parada de Sofía,
Daniel la despertó suavemente. «Disculpe», susurró, su voz baja y amable. «Creo que es su parada». Sofía se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por la vergüenza y el desconcierto. Se incorporó rápidamente, su rostro enrojecido. «Oh, lo siento mucho. ¡Qué vergüenza! Me quedé dormida. Discúlpeme». «No se preocupe», dijo Daniel, con una pequeña sonrisa. Parecía que lo necesitaba. Sofía, aún mortificada, se levantó rápidamente. «Muchas gracias, de verdad, y lo siento de nuevo». Salió del autobús a toda prisa, sin atreverse a mirar atrás, su mente aún envuelta en la niebla del sueño y la vergüenza. Daniel la observó irse, su figura modesta desapareciendo entre la multitud. En su mente, una idea comenzó a gestarse. Esa mujer, con su bondad innata y su evidente humanidad, quizás poseía la perspectiva que su equipo de ingenieros necesitaba desesperadamente. Podría ser el toque humano que le faltaba a su proyecto. Daniel no era un hombre de impulsos, pero algo en el encuentro, en la vulnerabilidad de Sofía y en el recuerdo de su acto de bondad hacia la señora Elena, lo impulsó a actuar. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Quiero que busques a una mujer. Posiblemente vive en Carabanchel. Una madre soltera. Creo. Ayudó a la señora Elena esta mañana. Necesito su nombre y un currículum. Si es posible... No, no es para una limpieza. Creo que podría ser la persona perfecta para el proyecto Nexus». Su voz era firme, su decisión, tomada. Este encuentro, aunque breve y aparentemente insignificante para Sofía, había sembrado una semilla de oportunidad que transformaría sus vidas. Daniel no era un filántropo, pero era un hombre de negocios perspicaz, y su instinto le decía que la bondad y la empatía de Sofía eran un activo valioso. La necesidad en su empresa y la vulnerabilidad de Sofía se habían entrelazado en un momento de pura casualidad, un catalizador inesperado. La vida de Sofía ya no podía ser ignorada. El milagro, aunque aún invisible, había comenzado a tejerse en el silencioso hombro de un director en un autobús abarrotado. La vida de Sofía estaba a punto de cambiar para siempre, y ella aún no tenía la menor idea. Los días que siguieron al inusual encuentro en el autobús transcurrieron para Sofía con la misma monotonía agotadora de siempre, solo que ahora un sutil tinte de perplejidad se añadía a su cansancio, la vergüenza por haberse quedado dormida sobre el hombro de un extraño, de un hombre que parecía haber descendido de un mundo completamente diferente al suyo. Persistía como una mancha. Intentó borrar el incidente de su mente, relegándolo a la categoría de anécdotas embarazosas. No sabía que, en la opulenta oficina de Daniel, ese encuentro había encendido una chispa de curiosidad que estaba a punto de transformar su vida de forma irreversible. Daniel no era un hombre que actuara por impulsos caprichosos. Su éxito en Innovatec se basaba en la lógica, la estrategia y una aguda intuición para el talento. La imagen de Sofía durmiendo en su hombro, la historia de la señora Elena y su acto de bondad habían resonado en él. Su asistente, Clara, una mujer eficiente y discreta, había logrado localizar a Sofía en cuestión de días. Su currículum, aunque modesto y lleno de trabajos precarios, no revelaba nada extraordinario, pero Daniel confiaba en su instinto. El proyecto Nexus, la plataforma de aprendizaje en línea, se había estancado. Necesitaba una perspectiva fresca, empática, algo que sus ingenieros, brillantes en la ejecución técnica, no lograban conceptualizar. Así, una tarde, mientras Sofía regresaba a casa con los pies doloridos después de un turno doble, su viejo teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó en contestar, pensando que sería alguna oferta de telemarketing, pero algo la impulsó a hacerlo. Diga respondió, su voz cansada.
¿Es usted la señora...? Sofía Martínez, preguntó una voz femenina, clara y profesional. En el otro extremo de la línea era Clara, la asistente de Daniel. Sí, soy yo. Mi nombre es Clara Soto. Soy la asistente del señor Daniel Torres, director de Innovatec. Nos gustaría invitarla a una entrevista para una posición en nuestra empresa. ¿Estaría usted interesada? Sofía casi deja caer el teléfono. ¿Innovatec? Una entrevista. Su mente luchaba por procesar la información. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Y por qué una empresa tan grande la contactaría a ella? Una limpiadora y dependienta. La incredulidad y una oleada de nerviosismo la invadieron. ¿Una entrevista? ¿De qué puesto se trata? El señor Torres está buscando una perspectiva creativa para un nuevo proyecto de diseño de interfaz de usuario. Él piensa que su perspectiva única podría ser muy valiosa, respondió Clara, su voz manteniendo un tono neutro, pero con un matiz de intriga. Sofía, aún aturdida, pensó en el elegante hombre del autobús. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O él era el señor Torres? Su mente estaba en un torbellino. Finalmente, a pesar de su confusión y sus dudas, aceptó. Necesitaba un cambio, una oportunidad para salir del ciclo interminable de trabajos sin futuro. La fecha y hora de la entrevista fueron fijadas para 2 días después. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad para Sofía. Rebuscó entre sus pocas prendas buscando algo profesional. Repasó su currículum, aunque sabía que no había mucho que impresionar a una empresa de tecnología de ese calibre. La noche antes de la entrevista, apenas pudo dormir, su mente reproduciendo una y otra vez posibles escenarios. Leo la encontró sentada en el sofá a las 5 de la mañana, intentando planchar una blusa arrugada. «Mami, ¿estás bien? Pareces preocupada». «Estoy bien. Mi amor, solo un poco nerviosa por una entrevista», le aseguró Sofía, dándole un abrazo. La mañana de la entrevista, el corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. El edificio de Innovatec se alzaba imponente en el distrito financiero, un gigante de cristal y acero que parecía inalcanzable. El vestíbulo era luminoso y moderno, con pantallas interactivas y un aire de sofisticación tecnológica. Sofía se sintió pequeña e insignificante, sus modestas ropas pareciendo aún más gastadas en ese entorno. Clara la recibió con una sonrisa amable y la condujo a una sala de reuniones con vistas panorámicas a la ciudad. Y allí estaba él, Daniel Torres, el hombre del autobús. Llevaba el mismo tipo de traje impecable, y su mirada seguía siendo tan intensa como la recordaba. Se puso de pie al verla, su sonrisa cortés pero genuina. «Señora Martínez, gracias por venir. Es un placer verla de nuevo», dijo Daniel, su voz resonando con una autoridad tranquila. Sofía se sonrojó al recordar el incidente del autobús. La entrevista comenzó de forma inusual. Daniel no hizo preguntas típicas de recursos humanos. En su lugar, le habló del proyecto Nexus, la aplicación de aprendizaje en línea. Le explicó que, aunque el equipo técnico era brillante, sentía que faltaba algo, una conexión humana, una simplicidad intuitiva en el diseño. «Buscamos una perspectiva fresca, alguien que vea las cosas de manera diferente», dijo Daniel, sus ojos fijos en los de Sofía. Entonces, su mirada se desvió hacia la pequeña mochila de tela que Sofía llevaba consigo, donde se asomaba la esquina de un viejo cuaderno. «Veo que trae un cuaderno de bocetos. ¿Es usted artista, señora Martínez?» Sofía sintió un escalofrío de vergüenza. Ese cuaderno era su refugio, sus garabatos personales, nunca destinados a ser vistos por ojos profesionales. «Oh, no, señor Torres. Son solo algunos dibujos, un hobby». Daniel sonrió. «Puedo verlos. Me intriga».
Sofía dudó. Su corazón martilleaba. Mostrarle sus diseños de moda, sus fantasías de una vida diferente, a un director de tecnología. Era absurdo, pero la insistencia amable de Daniel, combinada con su propio deseo desesperado de impresionar, la empujó a ceder. Con manos temblorosas, sacó el cuaderno y lo abrió en una página al azar, donde había un boceto de un vestido con un patrón geométrico innovador. Daniel tomó el cuaderno, y sus ojos se abrieron ligeramente, no con sorpresa, sino con un asombro genuino. Pasó las páginas lentamente, observando cada diseño, cada trazo. Sus cejas se levantaron. Esto es extraordinario. Señora Martínez. Su sentido de la forma, la estética, la funcionalidad. Es impresionante. Esto no son solo garabatos. Esto es diseño. ¿Por qué no está trabajando en esto? Sofía, inicialmente reacia y avergonzada, se encontró revelando su historia, sus sueños de ser diseñadora, la enfermedad de su madre, la llegada de Leo, la necesidad de trabajos estables. Fue la primera vez en años que hablaba de su pasión con alguien que la apreciaba de verdad. Daniel la escuchó atentamente, sin interrupciones, sus ojos reflejando una comprensión inusual. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró un hombre, Ricardo, un diseñador ambicioso y arrogante, colega de Daniel y autoproclamado genio creativo de Innovatec. Ricardo tenía unos 30 y tantos, vestido con ropa de diseñador, y una sonrisa condescendiente que rara vez abandonaba su rostro. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el chico de oro del diseño en la empresa. Daniel. ¿Interrumpo algo?, preguntó Ricardo, su mirada deslizándose de Daniel a Sofía, y luego al cuaderno de bocetos en las manos de Daniel. Sus ojos se entrecerraron al ver los dibujos. No, Ricardo, la señora Martínez y yo estábamos discutiendo el proyecto Nexus. Ella tiene una perspectiva muy interesante, dijo Daniel, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ricardo se acercó, su curiosidad teñida de escepticismo, miró por encima del hombro de Daniel. ¿Diseños de moda? ¿Daniel? Estás perdiendo la cabeza. Esto es una empresa de tecnología, no una pasarela de París, y ella no tiene experiencia formal en diseño de UI/UX. Su tono era despectivo, cargado de burla. Había presenciado el interés de Daniel por Sofía y su talento, y se sentía amenazado. Sofía sintió la punzada de la humillación una vez más, el viejo dolor de ser juzgada por su falta de credenciales. Ricardo era el antagonista tipo B, una persona que, cegada por la arrogancia y los prejuicios, subestimaba y despreciaba públicamente a Sofía, intentando sabotear su oportunidad. Daniel le lanzó una mirada fría a Ricardo. Ricardo, te agradecería que dejaras tus prejuicios a un lado. El talento no siempre se mide con títulos, y la empatía con el usuario es algo que no se aprende en la universidad. Con todo respeto, Daniel, la falta de experiencia formal es un riesgo, y estos garabatos son un pasatiempo, no un currículum, insistió Ricardo, con una sonrisa forzada. Sofía, aunque herida por las palabras de Ricardo, encontró una pizca de valentía que no sabía que poseía. Puede que no tenga un título. Señor Ricardo, pero entiendo a la gente. Sé lo que hace que algo sea fácil de usar, lo que hace que se sienta natural, porque lo vivo cada día. Daniel asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. Exacto. Gracias. Ricardo, puedes retirarte. Ricardo se encogió de hombros, con una sonrisa de suficiencia. Como quieras. Daniel, pero no digas que no te lo advertí. Salió de la sala, dejando una estela de desdén a su paso. Su objetivo era claro: socavar la confianza de Daniel en Sofía y asegurarse de que ella no obtuviera la oportunidad. Daniel se volvió hacia Sofía. Su expresión de disculpa
Disculpe a Ricardo, es un buen diseñador, pero tiene una mente muy estructurada. Demasiado. A veces, entregó el cuaderno a Sofía. Señora Martínez, me gustaría ofrecerle una prueba, un pequeño proyecto de diseño para Nexus, algo que demuestre su capacidad para aplicar este talento innato al mundo digital. Si lo logra, tiene un puesto aquí. Sofía se quedó sin aliento. Un puesto en Innovatec era un milagro. Su corazón se hinchó con una mezcla de emoción y pánico. ¿Podría hacerlo? ¿Podría traducir sus diseños de moda en interfaces de usuario? La oportunidad era inmensa y el desafío abrumador. Pero la mirada de Daniel, llena de una fe inesperada, le dio el coraje que necesitaba. La confrontación con Ricardo había sido un presagio de lo que estaba por venir, pero también una confirmación su talento. Por fin había sido visto, y ahora tenía que demostrarlo. La propuesta de Daniel Torres resonó en la mente de Sofía como el eco de un sueño largamente olvidado. Un puesto en Innovatec, la oportunidad de diseñar, de aplicar su talento innato al mundo digital. Era un milagro. Sí, pero también un abismo de incertidumbre. La euforia inicial pronto dio paso a una oleada de miedo y dudas. ¿Podría realmente hacerlo? Ella, una madre soltera con trabajos precarios y sin formación formal en diseño de interfaz de usuario, competir en un entorno tan exigente y de alta tecnología. La mirada despectiva de Ricardo y sus palabras mordaces resonaban en su cabeza. Un coro de inseguridad. El proyecto Nexus era la prueba. Daniel le había asignado una parte crucial, diseñar la interfaz de usuario para el módulo de aprendizaje interactivo de la plataforma. Era la sección más visible y de alto perfil, la que determinaría la experiencia del usuario. Si tenía éxito, podría ser su gran oportunidad. Si fallaba, volvería a la misma monotonía agotadora de siempre, pero esta vez con la carga adicional de una esperanza frustrada. Sofía recibió un pequeño espacio de trabajo en la oficina de Innovatec, un cubículo con un ordenador potente y software de diseño que nunca antes había tocado. La inmersión en este nuevo mundo fue abrumadora. Los primeros días fueron una lucha constante contra el software complicado. Cada programa, cada herramienta, parecía hablar un idioma extranjero. Pasaba horas viendo tutoriales en línea, intentando descifrar los intrincados menús y las complejas funcionalidades. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza de los trapos de limpieza y a la suavidad de las telas, se sentían torpes y lentos sobre el teclado y el ratón. La presión se acumulaba. Los plazos eran ajustados. La fecha de presentación final se acercaba rápidamente, y Sofía sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Trabajaba día y noche, apenas durmiendo. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, como siempre, pero ahora se extendían hasta bien entrada la madrugada en la oficina. Los pocos momentos que pasaba con Leo se reducían a rápidas cenas y abrazos antes de que él se durmiera, y ella regresara a su lucha con el diseño. La culpa la carcomía, pero sabía que esta era su única oportunidad de construir un futuro mejor para ambos. Leo, con su inocencia, notaba su cansancio. «Mami, ¿por qué estás siempre tan ocupada?», le preguntó una noche, con los ojos llenos de tristeza. Sofía lo abrazó con fuerza, una promesa silenciosa de que todo valdría la pena. El campo de batalla era la propia oficina de Innovatec, un lugar de lujo y alta tecnología que contrastaba brutalmente con la vida humilde de Sofía. El diseño moderno, las paredes de cristal, los empleados vestidos con ropa de diseñador, todo la hacía sentir como una forastera, una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Cada vez que iba a la cocina a por un café o al baño, sentía las miradas curiosas de otros empleados, sus susurros discretos sobre la nueva chica sin experiencia. Y luego estaba Ricardo,
Su presencia era una sombra constante. Aunque Daniel le había advertido, Ricardo no había renunciado a su objetivo de desacreditar a Sofía. Su sabotaje era sutil, casi imperceptible, pero implacable. Solía dejar comentarios despectivos sobre sus diseños en reuniones de equipo, cuestionando su visión artística y su falta de conocimientos técnicos. Una vez, accidentalmente, eliminó una parte crucial del código de un prototipo en el que Sofía estaba trabajando, obligándola a reconstruir horas de trabajo. Otras veces, esparcía rumores sobre su falta de experiencia y la ponía en ridículo por sus orígenes humildes. ¿Una limpiadora diseñando interfaces? ¿Qué será lo siguiente? Un albañil dirigiendo el departamento de I+D solía murmurar lo suficientemente alto para que Sofía lo escuchara. La arrogancia de Ricardo era tan palpable como su desdén, y su objetivo era simple hacer que Sofía se rindiera, que reconociera su inferioridad y que regresara al lugar al que, según él, pertenecía. Daniel observaba a Sofía desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Veía su lucha, sus noches en la oficina, la forma en que se esforzaba por aprender. Había algo en su determinación que lo impresionaba. Ricardo no había escapado a su atención. Daniel conocía la envidia y el carácter competitivo de Ricardo, y aunque no intervenía directamente en cada pequeña provocación, vigilaba de cerca. Él sabía que Sofía necesitaba ganar esta batalla por sí misma, que la reivindicación sería más dulce si la lograba con sus propias manos, pero la soledad de la heroína era palpable. Sofía se sentía sola en esta prueba. Ella era la única que creía plenamente en su capacidad para triunfar. Mientras el tiempo se agotaba antes de la presentación final, una noche, a solo 2 días de la fecha límite, Sofía estaba absorta en su trabajo. Había logrado un avance significativo en el diseño. La interfaz estaba cobrando vida, con una simplicidad y una calidez que la hacía única. Estaba a punto de guardar sus avances cuando, de repente, la pantalla parpadeó. Un error de software. Todo su trabajo, horas de esfuerzo concentrado, desapareció. El archivo se había corrompido. El corazón de Sofía se hundió. Era un desastre. La desesperación la invadió. Se llevó las manos a la cabeza, las lágrimas brotando en sus ojos cansados. Era un problema técnico inesperado, un golpe de última hora que aumentaba la presión hasta el límite. No era una coincidencia. Ricardo, desde su despacho, sonrió. Había implantado un pequeño código malicioso, un error indetectable que se activaría justo en el momento crucial, justo cuando Sofía estuviera a punto de terminar. Era su movimiento final para sabotearla, para asegurarse de que su presentación fuera un fracaso absoluto. Había accedido a su sistema de forma remota, utilizando una vulnerabilidad que él mismo había creado. La mirada de Ricardo, aunque satisfecha, estaba también llena de una fría anticipación del triunfo. Sofía, sentada frente a la pantalla en blanco, sintió que el mundo se le venía encima. La frustración era abrumadora. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. Falta de experiencia formal. Garabatos. Un pasatiempo. ¿Había sido una locura aceptar esta oportunidad? Estaba condenada a fracasar. La imagen de Leo, su rostro inocente preguntando por qué siempre estaba tan ocupada, la perforó. No podía rendirse. No por ella, sino por él. Con un sollozo ahogado, se secó las lágrimas. Cerró los ojos, intentando despejar su mente. Luego, lentamente, abrió el cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo. No los diseños de moda, sino los que había estado dibujando para el proyecto Nexus. Eran pequeños esquemas de flujo, ilustraciones de iconos intuitivos, bocetos de la experiencia del usuario que había conceptualizado durante sus viajes en autobús y sus momentos de descanso. No tenía el código, pero tenía la visión, el concepto. Decidió reconstruir todo desde cero,
No había tiempo para el software complejo. Lo haría de la manera más básica, más fundamental, con bocetos a mano y diagramas simplificados, explicando cada elemento de su diseño con una claridad que compensaría la falta de un prototipo funcional. Utilizaría la pantalla grande de la sala de conferencias para proyectar sus dibujos, su visión. No sería una presentación brillante con animaciones sofisticadas, sino una demostración cruda y honesta de su talento y su visión. La falta de un prototipo digital se convertiría en una oportunidad para mostrar la pureza de su concepto. Daniel, ajeno al sabotaje de Ricardo, pero preocupado por el silencio inusual en el cubículo de Sofía, se acercó a su mesa. La encontró dibujando furiosamente en su cuaderno, con una expresión de determinación férrea, pero con los ojos enrojecidos. «Señora Martínez, ¿todo bien?» Sofía levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Daniel. No ocultó su desesperación. El archivo se corrompió. «Señor Torres, todo el trabajo se perdió. No tengo un prototipo funcional para la presentación». Daniel frunció el ceño. Un error así era inusual en su sistema. Sospechó de Ricardo, pero no dijo nada. «¿Y qué va a hacer?», preguntó. Su voz tranquila. «Voy a presentar mis bocetos. Mi visión... No puedo mostrarles el código, pero puedo mostrarles la idea. Puedo explicarles el porqué de cada decisión de diseño», respondió Sofía, su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Daniel la miró, y en sus ojos vio no la desesperación de una persona derrotada, sino la tenacidad de una luchadora. Una sonrisa imperceptible se dibujó en sus labios. «Bien, eso es lo que quiero ver. La idea, la visión. Usted puede hacerlo. Sofía, confío en usted». Las palabras de Daniel fueron un bálsamo para el alma de Sofía, una inyección de coraje. La prueba definitiva estaba a punto de comenzar. Era una situación de vida o muerte profesional. No solo se jugaba su futuro en Innovatec, sino también la oportunidad de cambiar la vida de Leo para siempre. La oficina de Innovatec, ese campo de batalla simbólico, se convirtió en el escenario de su mayor desafío. Y ella, sola contra el mundo, estaba lista para enfrentarlo. El aire en la sala de juntas de Innovatec era denso con la expectación y la tensión. Las luces brillantes del proyector iluminaban el gran lienzo blanco, esperando la imagen que definiría el futuro del proyecto Nexus, y con él, el futuro de Sofía. Eran las 10 de la mañana, la hora de la presentación final del diseño de la interfaz de usuario. Sofía se encontraba de pie frente a la imponente mesa de conferencias, donde se sentaban la junta directiva y un grupo de ejecutivos de alto nivel, todos con expresiones serias y expectantes. Entre ellos se destacaban Daniel, con una expresión de apoyo silencioso, y Ricardo, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada, sus ojos brillando con una fría anticipación del fracaso de Sofía. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sus manos sudaban frías. Llevaba su mejor blusa, la que Leo había planchado con tanta diligencia la noche anterior. A pesar del cansancio extremo de las últimas noches y la frustración del archivo corrupto, su determinación se mantenía firme. Había pasado las horas restantes dibujando furiosamente, organizando sus bocetos y mentalizando cada palabra de su presentación. Era su momento. «Buenos días a todos», comenzó Sofía. Su voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. «Soy Sofía Martínez, y hoy les presentaré la visión de la interfaz de usuario para el módulo de aprendizaje interactivo de Nexus. No tenía un prototipo funcional, ni animaciones sofisticadas. En su lugar, Sofía proyectó las imágenes escaneadas de sus bocetos a mano, grandes y nítidas en la pantalla. Eran diagramas de flujo claros, ilustraciones de iconos intuitivos y maquetas de pantalla que mostraban una lógica de navegación impecable. «Mi enfoque», continuó,
moviéndose con una gracia inesperada ante la pantalla. Ha sido la empatía. ¿Cómo se sentirá el usuario? ¿Es intuitivo? ¿Es accesible? He diseñado esta interfaz pensando en el usuario final, no solo en la funcionalidad. Cada icono, cada botón, cada flujo de pantalla ha sido pensado para guiar al usuario de forma natural, para que la experiencia de aprendizaje sea fluida y agradable. Describió con detalle cada elemento de su diseño. Explicó cómo había simplificado los menús complejos para hacerlos más accesibles, cómo los colores y las formas habían sido elegidos para transmitir calidez y claridad, cómo los módulos de gamificación se integrarían de forma orgánica. Habló con la pasión de una verdadera diseñadora, con una elocuencia que desmentía su falta de formación formal. Su lenguaje era sencillo, pero sus ideas eran profundas y revolucionarias para el equipo de Innovatec. La junta la escuchaba con creciente interés. Sus expresiones, que al principio habían sido de escepticismo cortés, se transformaron en sorpresa y luego en una fascinación palpable. Daniel observaba, una sonrisa de orgullo y admiración creciendo en sus labios. Ricardo. Sin embargo, se removía incómodo en su asiento, su sonrisa de suficiencia desvaneciéndose lentamente, reemplazada por una mueca de incredulidad y envidia. Los diseños de Sofía eran, para su consternación, excepcionales. Justo cuando Sofía estaba a punto de terminar su exposición, concluyendo con una diapositiva que mostraba la visión general de la experiencia del usuario, Ricardo intervino. Con una sonrisa forzada, se levantó. Disculpe, Sofía, su visión es interesante, pero ¿dónde está el prototipo? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto realmente funciona? Permítanme mostrarles una pequeña falla que he encontrado. Ricardo se acercó al ordenador de la sala y, con un par de clics rápidos, abrió una ventana de depuración en la pantalla, que mostraba líneas de código. Parece que hay un error crítico en la arquitectura de su diseño. Una vulnerabilidad que haría que la plataforma colapsara bajo carga. Lo descubrí anoche, por pura casualidad, mientras revisaba los sistemas. El error que Ricardo había provocado la noche anterior, el mismo que había corrompido el archivo de Sofía, apareció en la pantalla. Era una manipulación inteligente, un código malicioso que se activaba al intentar cargar un diseño. La cara de Sofía se puso pálida. El corazón le dio un vuelco. Era el momento de contener la respiración. Parecía que todo había fracasado. El silencio en la sala de juntas era total. Un silencio sepulcral que amplificaba el triunfo, apenas contenido en los ojos de Ricardo. Algunos miembros de la junta comenzaron a murmurar, la duda volviendo a sus rostros. Daniel frunció el ceño, pero no dijo nada. Sofía sintió una punzada de pánico. La cara de Leo, su futuro. Todo dependía de este momento. Pero entonces, una chispa se encendió en su mente. Recordó sus noches en el sofá, dibujando, no solo diseños estéticos, sino también flujos de usuario alternativos, soluciones de respaldo para posibles errores. Una especie de salvaguarda intuitiva que había incorporado mentalmente en su diseño, casi por instinto. Con todo respeto, Ricardo, dijo Sofía, su voz ahora firme y clara, su mirada fija en la pantalla. Esa falla no es un error en la arquitectura, sino una manipulación, y mi diseño tiene una salvaguarda para eso. Se acercó al teclado del ordenador. Este error solo se activa si se intenta cargar el diseño de una forma no convencional. La interfaz que he creado está diseñada para guiar al usuario por un camino seguro. Para probarlo, no necesito el código que usted ha manipulado. Solo necesito la lógica. Con una rapidez asombrosa, Sofía abrió un programa de dibujo simple en el ordenador. No un software de diseño complejo, sino una herramienta básica de dibujo que la mayoría de los usuarios casuales conocen. Con unos pocos clics, comenzó a recrear,
con asombrosa precisión, el flujo de su interfaz, dibujando los botones, las flechas, las ventanas emergentes, explicando cada paso a medida que lo hacía. Cuando el usuario intenta hacer esto, dijo, dibujando un camino incorrecto, el sistema no colapsa. Mi diseño redirige al usuario a un punto de control, ofreciendo una solución alternativa, una puerta trasera invisible. Es un diseño que anticipa los errores y los corrige antes de que se conviertan en un problema. La verdadera fortaleza de un diseño no es solo que funcione cuando todo es perfecto, sino que sea robusto cuando las cosas salen mal. Su resolución no solo corrigió el problema que Ricardo había creado, sino que expuso su malicia y, al mismo tiempo, mostró el ingenio y la preparación de Sofía. Había pensado más allá de la superficie, más allá de la simple estética, incorporando una lógica de usuario, a prueba de fallos que era una verdadera innovación. La reacción de los testigos fue espectacular. La incredulidad en los rostros de la junta se transformaba en asombro. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la profundidad del pensamiento de Sofía. Ricardo, expuesto y sin palabras, se puso pálido. Su arrogancia se desmoronaba ante sus propios ojos. Algunos miembros de la junta comenzaron a sonreír. El murmullo de indignación dio paso a un aplauso espontáneo. Primero de uno o dos, luego de todos en la sala. El aplauso fue suave al principio, luego más fuerte, y finalmente, una ovación de pie. No aplaudían solo su talento, sino su resiliencia, su integridad, su capacidad para convertir un sabotaje en un triunfo. La mirada de Daniel hacia ella era de puro orgullo y admiración, una conexión tácita que trascendía lo profesional. Ricardo, derrotado, se retiró de la sala. Su carrera en Innovatec, y quizás en cualquier otra empresa, hecha añicos, la verdad había prevalecido. Sofía, la madre soltera que había soñado con el diseño en secreto, se había reivindicado ante el mundo, su talento reconocido y su espíritu indomable aclamado. El milagro había ocurrido. El eco de la ovación en la sala de juntas de Innovatec se desvaneció lentamente, pero su resonancia transformaría para siempre la vida de Sofía. La verdad, desvelada con tanta valentía, se extendió como un reguero de pólvora por toda la empresa y, gracias a la discreta filtración de Daniel a algunos medios de comunicación de confianza, también a la prensa especializada en tecnología, la historia de la madre soltera, con talento innato, que había superado el sabotaje y las dudas, se convirtió en una leyenda interna y una inspiración para muchos. Las consecuencias para Ricardo fueron swift and decisive. La manipulación del código y su intento de sabotaje no pasaron desapercibidos, especialmente después de la brillante demostración de Sofía y la confirmación de Daniel de que Ricardo había sido el responsable del archivo corrupto. La junta directiva, impresionada por la integridad de Sofía y la visión de Daniel, no dudó. Ricardo fue despedido de inmediato. Su reputación en la industria tecnológica, antes envidiable, quedó hecha añicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de envidia y malas prácticas, y su carrera profesional se estancó, enfrentando un futuro incierto y lleno de consecuencias por su comportamiento mezquino. Algunos de los colegas de Ricardo que habían dudado de Sofía, o que habían participado en los susurros y las burlas, se acercaron a ella para disculparse, o al menos para reconocer el error de su juicio inicial, impresionados por su resiliencia y su talento. Para Sofía, el día después del clímax trajo una serie de emociones complejas. Por un lado, una inmensa sensación de alivio y una alegría desbordante. Había ganado, no solo el proyecto, sino su dignidad y su futuro. Por otro lado, la abrumadora atención repentina era un shock. Colegas que antes la ignoraban ahora la felicitaban. Ejecutivos la saludaban con respeto. Era una transición de la invisibilidad a la luz pública que Sofía, acostumbrada a pasar desapercibida, encontraba extraña.
pero la mayor recompensa llegó directamente de Daniel. Un par de días después de la presentación, la invitó a su oficina, la sala de juntas, que había sido el escenario de su triunfo. Ahora parecía menos intimidante. Daniel, con una sonrisa genuina, le ofreció una oportunidad que transformaría por completo su vida y la de Leo. «Sofía», comenzó Daniel, con una voz tranquila pero llena de convicción. «Su trabajo en el proyecto Nexus ha sido excepcional. Ha aportado una visión y una empatía que nuestro equipo necesitaba desesperadamente. Su presentación fue inspiradora, no solo por el diseño, sino por su coraje». Hizo una pausa, y la expectativa llenó el aire. «Me gustaría ofrecerle un puesto permanente como diseñadora principal en Innovatec, con un salario que le permitirá dedicarse plenamente a su pasión y, lo que es más importante, a usted y a Leo». Sofía se quedó sin aliento. Un puesto permanente, diseñadora principal, un salario que significaba seguridad, estabilidad, la capacidad de respirar por fin. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud y de una alegría abrumadora. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Era el milagro que el título había prometido, la oportunidad que le permitía no solo crecer profesionalmente, sino también personalmente, liberándola de las cadenas de la precariedad. «Gracias, señor Torres, de verdad, no sé qué decir», balbuceó Sofía, la voz rota por la emoción. Daniel sonrió. «No tiene que decir nada. Sofía, solo demuéstralo con su trabajo. Y, por favor, llámeme Daniel». La vida de Sofía dio un giro de 180 grados. Dejó sus trabajos precarios y se sumergió de lleno en el mundo del diseño en Innovatec. Aprendió rápido, absorbiendo conocimientos como una esponja, y su talento floreció bajo la guía y el apoyo de Daniel. Sus diseños para Nexus fueron aclamados por la crítica y por los usuarios, y la plataforma de aprendizaje se convirtió en un éxito rotundo, un testimonio de la visión de Daniel y del talento de Sofía. La relación entre Sofía y Daniel, forjada en la extraña intimidad del autobús y el crisol de la confrontación, evolucionó más allá de lo profesional. Se habían visto en sus momentos más vulnerables y en sus mayores triunfos. Daniel, el director distante, se reveló como un hombre comprensivo, de buen corazón y con un agudo sentido de la justicia. Sofía, la madre soltera agotada, mostró una fuerza y una creatividad que lo fascinaron. Comenzaron a pasar tiempo juntos fuera de la oficina, primero con cafés de trabajo, luego con cenas informales y pronto con excursiones al parque con Leo. Daniel descubrió la dulzura y la resiliencia de Sofía, su sentido del humor y su amor incondicional por su hijo. Sofía, a su vez, vio la humanidad detrás de la fachada de empresario de Daniel, su inteligencia, su gentileza y su sorprendente paciencia. La chispa romántica, silenciosa al principio, comenzó a arder con fuerza, alimentada por la admiración y el respeto mutuo. Una tarde, después de un día especialmente productivo en la oficina, Sofía y Daniel se quedaron hasta tarde, charlando en el despacho de Daniel mientras las luces de Madrid comenzaban a parpadear en la distancia. Leo estaba con la señora Rosa, como de costumbre. «¿Recuerdas ese día en el autobús?», preguntó Daniel, su mirada fija en ella, «cuando te quedaste dormida en mi hombro». Sofía sonrió, sintiendo un calor en su pecho. ¿Cómo olvidarlo? Quería desaparecer de la vergüenza. «Y yo quería que no te despertaras», confesó Daniel, sus ojos brillando con una calidez que Sofía nunca había visto en él. Había algo en ti, en tu cansancio, en tu bondad al ayudar a la señora Elena, que me conmovió. Sabía que tenías algo especial. «Y yo pensé que solo era un hombre ocupado en su tablet», respondió Sofía, su voz suave. «Nunca imaginé que ese encuentro casual me llevaría aquí,
a esta oficina, a esta oportunidad, a ti. Daniel se levantó de su asiento y se acercó a ella, tomándole la mano. El destino tiene formas curiosas de unir a la gente, ¿verdad? Me has enseñado más sobre diseño de lo que cualquier experto podría, Sofía, y sobre la vida, sobre la verdadera resiliencia, y sobre el amor. Hubo un silencio lleno de la promesa de un futuro compartido. Habían compartido un momento de vulnerabilidad y un triunfo monumental. Habían visto lo mejor y lo peor el uno del otro, y en el proceso, habían descubierto una conexión de almas que superaba las palabras. La soledad de Sofía se había disipado, reemplazada por la calidez de una compañía inesperada. Y la vida de Daniel, aunque exitosa, había encontrado una nueva dimensión de significado. La calma había regresado a sus vidas, pero era una calma diferente, una paz construida sobre la verdad, el amor y la resiliencia compartida. Habían encontrado su propio santuario en el torbellino de la vida, y juntos estaban listos para cualquier cosa que el futuro les deparara. Leo se había convertido en una figura central en la vida de Daniel, quien, con paciencia y cariño, se ganó el afecto del niño, convirtiéndose en una figura paterna amorosa que Leo nunca había tenido. La imagen de Daniel jugando con Leo en el parque, con Sofía observando con una sonrisa, era un testimonio de la familia que habían comenzado a construir. Un año después del incidente en Innovatec, la vida de Sofía, Daniel y Leo había florecido, revelando un tapiz de felicidad y propósito que pocos habrían imaginado. El diminuto apartamento de Sofía en la periferia, que antes había sido un santuario de silenciosa lucha, ahora era un recuerdo lejano. Se habían mudado a una espaciosa casa con jardín en un barrio tranquilo de Madrid, donde el aire era más puro y el sol se colaba por las ventanas, bañando cada habitación con una luz cálida y acogedora. La casa, llena de risas, del aroma a café recién hecho por las mañanas y de los murmullos de las conversaciones nocturnas. Era un testimonio de la nueva vida que habían construido juntos. Era un hogar, no solo una vivienda, forjado con los cimientos de la verdad, el amor y una resiliencia inquebrantable. Sofía, ahora diseñadora principal en Innovatec, vivía una vida plena y feliz. Su carrera había despegado con una fuerza imparable. Sus diseños para la plataforma Nexus fueron un éxito rotundo, y su enfoque empático hacia la experiencia del usuario la había convertido en una voz respetada en la industria. Ya no eran solo garabatos, eran creaciones innovadoras que simplificaban la tecnología para millones de personas. Había encontrado no solo estabilidad económica, sino también una profunda satisfacción creativa. Pasaba sus días inmersa en nuevos proyectos, colaborando con equipos talentosos, pero siempre encontraba tiempo para Leo, para sus dibujos, para sus historias, la vieja máquina de coser. Rescatada del trastero, ahora ocupaba un lugar de honor en su nuevo y luminoso estudio, donde a veces diseñaba sus propias prendas o creaba trajes para las obras de teatro de Leo, un guiño a sus sueños de juventud, ahora entrelazados con su nueva realidad. Su relación con Daniel había florecido en un amor maduro y estable. Lo que comenzó como un encuentro improbable en un autobús abarrotado, se había transformado en una profunda conexión basada en el respeto, la admiración y un afecto incondicional. Daniel, el director empresarial que antes vivía para el trabajo, había encontrado en Sofía y Leo un nuevo sentido a su vida. Se había convertido en una figura paterna amorosa para Leo, compartiendo juegos en el parque, enseñándole a andar en bicicleta y asistiéndolo en sus tareas escolares con una paciencia sorprendente. La imagen de los tres, riendo juntos en el jardín, o de Daniel leyendo un cuento a Leo antes de dormir, se había convertido en la nueva normalidad, una sinfonía de armonía familiar que Sofía nunca pensó que experimentaría. Leo
por su parte, era un niño radiante. La preocupación y la tristeza que a veces asomaban en sus ojos se habían desvanecido por completo. Había florecido en un ambiente de amor, seguridad y estabilidad. Su rendimiento escolar había mejorado y su creatividad se había disparado, llenando la casa con sus nuevos dibujos y sus historias inventadas. Se había adaptado a la presencia de Daniel con la naturalidad de un niño, aceptándolo como una parte integral de su nueva y feliz familia. La pequeña familia, antes fragmentada y solitaria, ahora era un todo completo, vibrante y lleno de vida. Recordando sus propios comienzos y las dificultades que había superado, Sofía sentía una profunda necesidad de devolver al mundo la bendición que había recibido. Utilizando parte de sus ingresos y su nueva influencia en la industria tecnológica, fundó un programa de becas llamado Manos que Crean, Hands That Create. Este programa estaba diseñado específicamente para madres solteras con talento artístico y una pasión por el diseño, pero sin los recursos o las oportunidades para seguir una educación formal. Manos que Crean ofrecía no solo becas completas para cursos de diseño de UI UX y desarrollo web, sino también mentorías, prácticas en Innovatec y apoyo para el cuidado infantil, ayudando a otras mujeres a escapar de la pobreza y a perseguir sus sueños, tal como ella lo había hecho. Daniel, por supuesto, fue su primer y más ferviente partidario, proporcionando recursos y abriendo las puertas de Innovatec para el programa. La historia termina con una tarde de verano en el parque, el sol bañando los árboles con un brillo dorado. Sofía. Daniel y Leo están sentados bajo un gran roble, riendo mientras Leo persigue una mariposa. Sofía, con una sonrisa serena en su rostro, tiene un nuevo cuaderno de bocetos en su regazo. No son solo diseños de interfaces, sino también ilustraciones de historias infantiles que está comenzando a escribir e ilustrar para Leo. Es una nueva forma de creatividad, una extensión de su pasión, un legado que espera dejar a su hijo y a otros. Daniel la mira, con una expresión de profunda admiración y amor. Leo regresa corriendo y se acurruca entre ellos, sus brazos rodeando a ambos, la imagen de los tres, juntos, en paz y llenos de alegría. Es un símbolo de su felicidad, su creatividad y el futuro brillante que han construido juntos. Es el final de un capítulo y el comienzo de una nueva aventura. Un recordatorio de que, incluso de las circunstancias más humildes, pueden surgir los milagros más extraordinarios. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale a me gusta, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte nuestras próximas historias.